reinventarse, hay que renovarse, esto cada vez empieza de cero. Lo hecho sirve como experiencia, como gratificación al trabajo que todos los días vienes y desarrollas y después intentas plasmarlo cada domingo, incluso pues eso, para seguir adelante con más fuerza. Y esto cada año empieza de cero, hay que empezar otra vez a ponerse en forma, a volver a coger otra vez rápido la dinámica del juego, lo que el entrenador quiere. Y ventajas, no hay ventajas. Yo creo que además partimos de una base sólida de todos los que estábamos y bueno, que no hemos sido fichados por grandes equipos porque hemos rechazado todas las ofertas, estábamos en el mejor, entonces no había opción. Y nada, y a partir de ese momento pues todos desde cero a empezar y que juegue el que tenga que jugar. Y volviendo a Duriz, tú que supongo que lo habrás sufrido, ¿qué tipo de delantero crees que es? ¿Qué tipo de delantero es Duriz? Bueno, yo lo he sufrido, además he tenido bastante peleas. Además es una de esas personas con las que bueno, pues te apetece enfrentarte porque siempre da problemas, da incordia, es un buen delantero, rematador, lucha cada pelota como si fuera la última. Yo creo que tiene unas características que evidentemente cuando el año pasado lo hizo así, ya venía progresando en su carrera de años atrás. Y además ya digo que lo conocía de antes porque bueno, pues el seguimiento que hacía cuando estaba en Valladolid, como hablaban de allí que están encantados con él, pues hace que yo creo que sea muy apetecible no solo para todos los equipos grandes, ¿no? Entre ellos el Valencia, imagino. Hola, César, aquí. Yo quería preguntarte por el tema de la vuelta al trabajo. A tu edad cuesta más, te lo tomas con filosofía, os están dando mucha caña. Cada vez cuesta menos. Cada vez cuesta menos. Está más asimilado, es más normal todo. No, te preparas bien, intentas las últimas semanas antes de venir en un estado de forma ya no óptimo, evidentemente, porque los entrenamientos aquí no tienen nada que ver con lo que uno puede hacer en su periodo vacacional, pero sí un poquito iniciado, con un peso adecuado también para que no sufrir mucho, no por nada, sino porque después todo lo que sea estar por encima pues significa que vas a sufrir más, porque hay que correr muchos kilómetros y en nuestro caso tirarse muchas veces y sufrir mucho, entonces, bueno, no cuesta mucho. Cuesta quizás a lo mejor más el abandonar a los tuyos que se quedan, pues en mi casa en el pueblo, o bueno, ves que otros se van de vacaciones, pero bueno, nosotros ya hemos tenido nuestras vacaciones, este año han sido largas, no nos quejamos, ha habido periodo para disfrutar encima con la selección y todos encantados, ¿no? Quizás con más fuerzas que nunca porque ahora mismo el fútbol español está en un momento inigualable, ¿no? César, ahora con la marcha del Guaje, ¿te gustaría ser uno de los capitanes del equipo? Mira, no es una cuestión de que me guste o no, evidentemente esas son cosas que evidentemente son gustosas y alguien que se identifica, como en mi caso llevo 1 año y medio aquí, pero también hay que entender que hay una serie de jugadores que tienen una experiencia, que hay una jerarquía, que hay que respetar a los grandes, además grandes jugadores, no solo por lo que han sido aquí, sino por lo que han sido en la selección, a nivel internacional. Pues el caso de Vicente, de Albelda, de Marchena, de Joaquín, gente que lleva mucho más tiempo aquí y que están absolutamente igualmente capacitados para ser capitanes, para que el grupo les respete y todos estamos orgullosos de tener gente como esa dentro del vestuario. Entonces yo soy muy respetuoso con ese tema y ni siquiera lo valoro, ¿no? ¿No vas? Muy bien, gracias a todos, buenas tardes. One more question. Mi corriente de selección, máquina. Es que no me pegaba hoy con azul, pero es que el amarillo sí.